Hoy hablaremos de un tema muy interesante que tiene que ver con los sentimientos y las emociones. ¿Por qué este tema es interesante? Porque cuando el ser humano sabe identificar qué es un sentimiento y qué es una emoción, podrá darle un verdadero direccionamiento a su vida espiritual. ¿Por qué es importante tener clara el concepto de las emociones y los sentimientos? Porque el combustible que el ser humano genera para estas entidades de cuarta dimensión se conoce como energía endoplasmática, energía oscura o de baja vibración. Y aunque el ser humano en su esencia es luz en un 2%, ese 2% está dentro de una genética que 98% es reptil, diseñada para que el humano genere esa clase de energía. Por eso usted puede ver la inestabilidad en la cual el ser humano vive. El ser humano vive en picos emocionales. Vive triste, vive angustiado, vive en agonía, vive en desespero, vive en incertidumbre, vive en desamor, pero también vive alegre, también vive contento, también vive eufórico, también recibe buenas noticias. Y cuando usted puede ver en qué se traduce la vida del ser humano, se traduce en un movimiento senoidal de emociones. Qué interesante, porque cuando nosotros identificamos los humanos luz, cuando identificamos tu ser luz, tu ser interior, eso que se le llamó el yo superior, pero que a través de filtros podemos comprobar que verdaderamente el ser luz existe, y después que pasan los filtros de seguridad constatamos que es un ser luz, el ser luz es sin emociones. Y uno dice, ¿cómo así que la luz es sin emociones? Sabemos que nuestro ser luz es amor, nuestro ser luz es paz, es tranquilidad. Y si ese ser luz no tiene emociones, ¿cómo nos damos cuenta de que ese ser es amor? El verdadero amor es una vibración y es una frecuencia. La verdadera paz es una vibración y es una frecuencia. La verdadera calma es una vibración y es una frecuencia. Entonces, lo que el ser humano interpreta como amor, ¿qué es? Aquí empezamos a entender la manipulación que se le ha hecho al ser humano a través de los años, de los siglos. Ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo mediante el cual las entidades ponen a trabajar todos estos cuerpos energéticos, todos los cuerpos de los seres humanos a favor de ellas, para que el ser humano a través de sus emociones y picos emocionales generen energía endoplasmática, una energía oscura que el cuerpo genera cuando otorga baja vibración. Entonces es importante comprender lo que es la inteligencia emocional, claro que sí. Es importante vivir el aquí y el ahora, claro que sí. Es importante comprender el mindfulness, atención plena, claro que sí. Y mucho más, la inteligencia emocional. Porque a través de la inteligencia emocional, el ser humano puede identificar sus emociones y puede identificar sus sentimientos y darles un manejo de equilibrio desde la luz. Ahora, ¿qué ha interpretado el ser humano como una emoción? Una emoción es una reacción que toma el cuerpo a través de la amígdala y el sistema límbico, sobre todo el hipocampo, dentro del cerebro del ser humano, donde se generan unas reacciones químicas que se hace sentir agradable. Entonces, cuando el ser humano a través de sus ojos ve una escena que le agrada, se siente contento, se siente feliz. Y esa felicidad se siente, ¿sí?, a través de esas sustancias químicas que se generan a través de todo el hipocampo y la amígdala. Eso es una emoción que dura muy corto tiempo. Cuando a una persona se le dice algo bonito, inmediatamente siente la emoción, ¿sí?
Y de esa misma manera, cuando una persona recibe una mala noticia, inmediatamente siente la emoción del lado contrario. Entonces, podríamos decir que las emociones son situaciones momentáneas vividas por el ser humano que desencadenan unas conexiones neuronales a través de las amígdalas y el hipocampo, donde se siente una sensación agradable. Y allí pasemos a lo que es un sentimiento. Y vamos a hablar de un sentimiento muy conocido, que es el sentimiento del amor. ¿Qué es el amor? Desde el concepto humano, es la suma de muchas emociones. Y la suma de todas estas emociones, de todos estos momentos agradables que nos ha hecho sentir esta persona que nos agrada, finalmente se empieza a generar una sinapsis, ¿sí? Se empieza a generar una neuroplasticidad, se empieza a generar unas nuevas conexiones neuronales y finalmente la parte del hemisferio derecho del cerebro, el hemisferio subconsciente y el hemisferio consciente empiezan a interactuar, a hacer nuevas conexiones neuronales y es ahí donde aparece un sentimiento. Y este sentimiento es la suma, ¿sí? Es la suma de todas estas emociones. Finalmente está el sentimiento del amor, que es la suma de muchas emociones agradables, pero está el sentimiento de resentimiento, el sentimiento de tristeza y paradójicamente o consecuentemente es la suma de muchas tristezas. Y por eso muchas personas terminan en depresiones, en tristezas, porque suman y suman y suman esas emociones negativas. ¿A qué punto quiero llegar? A que todo esto es gestado de alguna manera por las entidades. Las entidades te proyectan una vida para que tú la vivas. Por eso en episodios hemos hablado de que ¿quién eres tú realmente? ¿Tú eres la vida proyectada de estas entidades? ¿Quién eres tú realmente? Y hablábamos de que la gran mayoría de los seres humanos viven una vida para el holograma. Ellos son médicos, pero son médicos según el holograma. ¿Por qué? Porque cuando tú fallezcas, tú mueres, nada de lo que tú eres resuena en la cuarta dimensión. Da igual allá lo que eres. Da igual si eres médico, da igual si eres padre de familia, da igual si eres un hijo. Estas entidades tomarán este aspecto físico, le apretarán un par de tuercas, le programarán engramas. Si en esta vida perdió a su familia y generó muy buena energía por ese lado, vienen y hacen que nazca otra vez y hacen que repita la misma historia, el mismo episodio para que genere esta vez más energía oscura. O sea que la vida de muchos seres humanos está planeada antes de que venga a esta tierra. Claro que sí. Y a través de las emociones, ¿sí? A través de las emociones nosotros les otorgamos el propósito que ellos quieren con el ser humano. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la meta? De que finalmente tú a través del equilibrio emocional puedas establecer unas mejores relaciones contigo mismo inicialmente y luego con tus semejantes. Entonces el ser humano avanza en esta vida a pasos agigantados y no ha identificado inicialmente sus propias emociones. Como quien dice, el ser humano no sabe cómo actúa internamente, no se conoce a sí mismo y no ha sido el mensaje, ¿sí? Que de luz hemos recibido inclusive de los filósofos. Conócete a ti mismo. Y parte del conocimiento de nosotros mismos es saber cómo reaccionamos ante cada emoción. Porque si sabemos cómo reaccionamos ante cada emoción, podremos aplicar inteligencia emocional. Y desde el equilibrio, como los gaticos y los perros, simplemente nos convertimos en observadores. ¿Quiere decir que está mal expresar un sentimiento? Claro que no está mal. Pero una cosa es que tú expreses un sentimiento desde la conciencia, de saber que lo estás expresando, porque esta niña, este niño, tu pareja necesita un abrazo y tú lo vas a hacer, pero siendo consciente de que tus emociones no te manejan, eres tú el que tienes control de las emociones. Todos los extremos son malos. La depresión es un sentimiento de muchas emociones acumuladas, ¿sí?
Y cuando hay muchas emociones acumuladas, el ser humano entra en un campo vibratorio extremadamente bajo. Y el ser humano se convierte en ese estado depresivo, en una chimenea que echa humo, energía endoplasmática. Eso es lo que quieren estas entidades que el ser humano genere. Asimismo, cuando estás en estado de euforias, en un concierto, en una congregación, en una iglesia, que es tanta la euforia que la gente llora, la gente se eriza. Así como se erizan en un partido de fútbol de la emoción, en una iglesia también se emocionan y se erizan. Y no saben que todo eso son picos emocionales que para muchas personas está bien sentirlas. Y demás que está bien sentirlas, pero desde la conciencia y tener equilibrio emocional para saber de que no podemos dejar que actúen de manera exagerada porque es el alimento de estas entidades. Cuando actuamos de manera consciente, nos podemos mover desde el mundo emocional equilibrado, ¿sí? Equilibrado. Por eso la luz es parca. La luz es frecuencia y vibración. O sea que la luz no manifiesta el amor con emociones. Allí es cuando se necesita activar el sentir para sentir al humano luz. Y ojo, cuando hablo de activar el sentir, no estoy hablando de sentimientos. Ya definimos qué es un sentimiento, ya definimos qué es una emoción. Cuando activamos el sentir y agudizamos nuestros sentidos, estoy hablando del sentir como cuando tú sientes tu mano, tú sientes una textura. En este momento estoy escuchando. ¿Cómo agudizo mis sentidos? Saber que muy lejos está transitando un vehículo. Suenan algunos pajaritos, algunos grillos. Eso es agudizar los sentidos, sin pensar nada, sin analizar nada, sin juzgar nada. En esa quietud mental, ¿sí? Es donde la luz, el humano luz, la presencia luz, puede hacer conexión contigo, porque estás número uno en el aquí, en el ahora. La luz no está en el pasado. La luz es verdad, la luz es. O sea que si la luz es verdad y la luz es, ¿dónde está la luz? La luz está aquí, ahora, en este momento, en este instante. Es ahora, en este momento, en este instante, intensificando todos nuestros sentidos que podemos sentir cómo se comunica nuestro humano luz con nosotros. Ojo, separando las emociones, porque las emociones pueden jugarnos una mala pasada. Por eso, en muchos episodios, hay gente que se ha encontrado con ángeles, con arcángeles, ¿y qué pasa? Inmediatamente pierden el año porque activan sus emociones. Sentir la vibración de la luz es muy potente, pero es trabajo de un asistente equilibrar sus emociones, porque la luz es frecuencia y vibración. ¿Y es hermosa? Claro que sí. ¿Es una vibración espléndida? Claro que sí. Los asistentes que pueden estar frente a estos humanos luz, ellos no tienen palabras cómo expresar, ¿sí? La vibración de la luz, el amor, pero no un amor de sentimientos, es un amor de frecuencia y vibración. La importancia, no solo para conectar con la luz, de comprender qué son los sentimientos y qué son las emociones, no solo es para este campo de la vida. ¿Sabía usted que hay muchas personas que sus vidas de pareja son un caos? ¿O su vida familiar es un caos? ¿Sabe por qué? Porque las entidades se encargaron de que los seres humanos no supieran expresar sus sentimientos. Lógico, si una persona no sabe identificar una emoción, ¿cómo va a poder expresar lo que le está pasando? Y por eso es que usted puede ver que la forma como los seres humanos manifiestan sus necesidades es con ironías, con sarcasmos. Le voy a llevar la cobija. Usted está todo el día sentado en ese televisor como una marmota y yo haga y haga oficio. ¿Qué hay detrás de esta señora que le dice a su esposo, usted está sentado viendo televisión como una marmota y yo todo el día haga y haga oficio? ¿Qué está detrás de esta señora? Hay una necesidad, hay un sentimiento, ¿sí? Hay una necesidad que se siente sola. Hay un sentimiento de tristeza. Y la forma como ella expresa ese sentimiento de tristeza, como ella manifiesta su necesidad, es con un sarcasmo, es con una palabra agresiva, es con una comparación. Y yo le pregunto, ¿a qué ser humano le gusta que lo comparen? ¿A qué ser humano le gusta que le hablan
con sarcasmos? ¿A qué ser humano le gusta que le hablen no claro? Pero esa es la forma como el ser humano se comunica. O sea que el ser humano se comunica de una manera violenta. Eso se conoce como comunicación violenta. La gente no sabe expresar sus necesidades porque no sabe identificar qué le pasa. No sabe identificar sus sentimientos. No sabe identificar sus emociones para poder expresar de la mejor manera lo que le está sucediendo. Entonces, si esta persona se acerca a ese esposo y le dice: hola esposo, buena tarde, buenos días, sabes que me siento muy cansada porque estoy haciendo los labores de la casa desde esta mañana. Me gustaría si podrías sacar algo de tu tiempo y ayudarme. Si me estoy demorando 4 horas haciendo este oficio, creo que con tu ayuda sería de bien para mí y nos demoraríamos por ahí 2 horas. El esposo podrá tomar la determinación si lo hace o no lo hace, pero mire que le habló sin sarcasmos, sin comunicación violenta. De esa manera ella puede expresar su necesidad, puede expresar lo que desea y su esposo podrá entender qué le quiere decir. Y no hay necesidad de armar una pelea. ¿Por qué? Por no saberse expresar. Por eso es la mayoría de conflictos que existen entre los seres humanos, porque los seres humanos, primero que todo, no saben identificar una emoción y no saben identificar un sentimiento. Cuando el ser humano aprende a identificar qué son los sentimientos y qué son las necesidades, podrán expresarlo con mayor claridad. No solo para la conexión luz, sino para que la armonía y la comunicación entre nosotros como seres humanos sea de alta vibración. Lógicamente, una persona puede tener conexión luz, o una pareja puede tener conexión luz, pueden estar conectados con su humano luz y todo, pero si no hay una correcta comunicación, porque en su psiqui, ¿sí?, tienen una costumbre desde niños, desde vidas pasadas, que es la forma como nos comunicamos en este holograma. O sea que la forma como nos comunicamos en este holograma es una forma violenta, sí, porque cuando nosotros nos comunicamos de esa manera, que está lejos desde el amor comprensivo, es comunicación violenta. Y eso va a permitir que el ser humano no llegue a ningún Pereira si se lo ha propuesto. De antemano, gracias por escucharme. Recuerde, debemos activar el sentir para sentir a nuestro humano luz. El sentir de agudizar nuestros sentidos a nivel de piel. Y los otros sentimientos tenemos que tenerlos también muy claros. Y también tener muy claro qué son las emociones. De acuerdo a esto, podremos encaminar y ahondar en este conocimiento de la luz y poder cada vez fusionarnos más con nuestro ser luz. Si intensificamos nuestro sentir, nuestros ejercicios luz, finalmente podremos fusionarnos con nuestro humano luz, y si nuestros sentidos están totalmente agudizados, es allí cuando la luz nos puede decir: mira, no te metas por este camino porque por aquí no es. No te metas por este camino porque por aquí no es. Métete por aquí porque por aquí es lo correcto. Pero como nuestros sentidos están agudizados, podemos sentir perfectamente cómo nuestro humano luz particularmente se comunica con nosotros. Un abrazo de luz para todos.